Segundo paso para nuestra América. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, La Entrevista. Hoy tenemos a una invitada especial y además la tenemos presencialmente. Es la doctora Irene León de Ecuador, analista internacional sobre los elementos políticos, electorales, que tienen que ver con el Estado y con la construcción de nuevas posibilidades en América Latina. Le damos la bienvenida, doctora Irene. Hola, muy grato estar aquí y compartir con ustedes esta entrevista. Quiero comenzar esta entrevista, profesora. Hay temas importantes que desde América Latina, al momento de construir nuevas alternativas del pensar la política, de pensar el poder y el Estado, están transversalizando nuestras realidades. Una de ellas justamente tiene que ver con la construcción de nuevas formas de Estado desde la experiencia latinoamericana en clave progresista desde las izquierdas y cómo esa construcción de este nuevo Estado se enfrenta a lo que tiene que ver con el capitalismo digital. Es decir, como estados periféricos en procesos de cambio desde perspectivas críticas, cómo este advenimiento de un capitalismo transformado, de un capitalismo ajustado a las formas digitales, ¿considera usted que son esos análisis necesarios para poder interpretar estas realidades? Bueno, es indispensable porque el capitalismo digital, o lo que se ha dado, se ha colocado ese titular de capitalismo digital, es a este giro, a este cambio del modo de acumulación capitalista. Es decir, creo que en todos los países de América Latina, en el mundo entero, porque es un modelo de acumulación hegemónico en todas partes. Entonces, en el mundo entero ya estamos experimentando el cambio hacia este nuevo modelo de acumulación que yo identifico como pautado por dos ejes principales. El uno, obviamente, son las tecnologías digitales y su irrupción que abarca el todo en la organización social. Es decir, estamos hablando de la irrupción no solo de la digitalización de todo como ya conocemos, pero también de la robótica, de la realidad virtual que se instala cada vez más como una posibilidad incluso para organizar el trabajo, para organizar los sistemas educativos y otras tecnologías asociadas a estos, es decir, la digitalización de todo que va y ya está transformando el modo de producir, el modo de organizar la vida, el modo de compartir, incluso a nivel societal y en otras escalas. Entonces es la digitalización del mundo por un lado. Por otro lado, este fenómeno es capitalismo y como capitalismo entonces continúa con la dinámica de acumulación que ya conocimos, pero hay una hegemonía que es diferente porque está liderado, digamos, por los poderes que yo llamo poderes fácticos del capitalismo y especialmente por las corporaciones privadas. Entonces nos encontramos con que corporaciones privadas, que ya desde hace un tiempo vienen tomando muchísimo poder, ahora ya se expresan por encima de los estados, por encima de las instancias multilaterales, por encima de los pueblos y no tienen ninguna esfera ni de consulta ni de rendición de cuentas. Es decir, esa es la diferencia de lo que tenemos hasta aquí. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos países constituidos, estados constituidos, con formas de organización que en su mayoría capitalistas, obviamente son herederas de todas las injusticias que provoca el capitalismo. Pero a pesar de eso, hay instancias multilaterales que se han construido para justamente arreglar la convivencia humana. Hay políticas en cada uno de los estados, constituciones, modos de gestionar, digamos, independientemente de que son sociedades de clase, sociedades donde hay distintas formas de exclusión, es decir, hay formas de gestionar esa situación que tienen esferas de rendición de cuentas, digamos, o aunque sea tienen elecciones en las que la gente se entera de lo que sucede.
Con las corporaciones privadas no, ellas son privadas, hacen lo que quieren y propenden cada vez más a pasarse por encima de todo esto, de todo lo anterior. Y así operan, es decir, están por encima, por ejemplo, de las instancias multilaterales. Participan a las instancias multilaterales, pero tienen demasiada influencia y se hacen la mayoría de las cosas en su beneficio. Entonces, ese es un gran giro para nuestras sociedades, llegar a tener esa famosa gobernanza mundial liderada por estos poderes fácticos que nadie les ha nombrado, nadie les ha autorizado para las transacciones que hacen y que nos involucran a todos y a todas, y que no tienen esferas de rendición de cuentas y de justicia. Es decir, ellos en cada problemática están planteando la autorregulación, es decir, la política internacional, la legislación internacional no la quieren usar, ellos piensan que son capaces de autorregularse. Entonces, estamos hablando de un sector cada vez más condensado de corporaciones, es decir, no son todas las corporaciones que existen en el mundo que llegan a estas esferas, son muy pocas, e incluso se habla de apenas 12 corporaciones ya que tienen el control de la mayoría de la economía del mundo. Estas mismas, por ejemplo, hablaba ayer de la corporación de corporaciones que se llama BlackRock, que está ya catalogada como el tercer poder financiero del mundo, es decir, después de Estados Unidos y China, llega la corporación de corporaciones, que es un fondo de inversión, BlackRock. Entonces, eso nos permite imaginar el giro que podría darse si continúan las cosas así. Solo imaginemos qué geografías vamos a diseñar cuando estamos hablando de Estados Unidos, China y BlackRock. Y eso, ser el tercer poder financiero del mundo implica muchas otras cosas en la gestión del mundo, de lo global. Son 3 corporaciones principales que son llamadas las Big Three, que tienen este gran poder y que ellas mismas asesoran y atesoran y tienen grandes inversiones en otras corporaciones transnacionales a las que también influyen. Es decir, si antes, en el siglo XX, por ejemplo, cuando hablábamos de este tema, pensábamos en el capital financiero concentrado en la banca, por ejemplo, o hablábamos de la influencia de las transnacionales concentradas en una marca, una petrolera, una empresa productora de alimentos, etcétera. Ahora estamos hablando de esta suerte de conglomerados que están por encima de esos y que a la vez tienen inversión e influencia en lo anterior. Y es un ejemplo esta BlackRock que tiene inversiones en casi todos los sectores y que, por ejemplo, al influenciar a través de sus intereses, fusiones entre corporaciones han propiciado, en el caso de las farmacéuticas, la fusión, por ejemplo, entre AstraZeneca. Es decir, se arma 2 grandes transnacionales, se fusionan por incitación de los inversores y se convierten en un gran poder. Es un gran poder que tiene una influencia que no se ve, no se nota. Entonces, por ejemplo, nos interrogamos qué influencia tienen estas en el momento de la pandemia, cuando se toman decisiones desde la institucionalidad internacional, desde las instancias multilaterales. En todo, qué prioridad tienen, por ejemplo, el reconocimiento de las vacunas, como hay que ver en qué orden de prioridad fueron ingresando a la institucionalidad internacional, e incluso quizá preguntarse por qué, por ejemplo, las vacunas que ha producido Cuba, único país del sur que se ha apuntado para este desafío científico y tecnológico y que no han logrado ese reconocimiento todavía. Es decir, ¿qué poder tiene el mercado frente a un Estado en este caso, o a varios Estados que están
impulsando esta posibilidad de que las vacunas producidas por la investigación pública, por el conocimiento y el desarrollo de conocimiento público, entren a poder ser aplicadas y que sean sujeto también de intercambios para responder a las necesidades de los países. Entonces, son intereses mayores los de este poder que está pautando este nuevo momento de acumulación, este nuevo modo de acumulación capitalista, como es el capitalismo digital. Por otro lado, todas estas corporaciones invierten mucho en esta transición hacia la digitalización, principalmente allá la intronización de la realidad virtual para el trabajo, por ejemplo. Hay otros entornos de consorcios de corporaciones como las GAFAM, donde están Google, Amazon, Facebook y otras. Y ellas han surgido desde las instancias llamadas de comunicación digital, por ejemplo. Y ahí también está planteado el metaverso, por ejemplo, que propone justo el Zuckerberg, el dueño de todas estas corporaciones que trabajan en torno a aplicaciones digitales para la gente, ¿no? Y que ahora está dando este salto a la creación de un pool tecnológico en el que estarían, entre otros, esferas e infraestructura laboral para esta producción, para la realización del trabajo virtual. Entonces, salas de trabajo virtuales con realidad aumentada o otras formas de tecnología en las que podríamos ya transitar a trabajar en educación, a trabajar en todo lo que exige intercambio colectivo, por ejemplo. Ellos están ya ofreciendo alquilar esas esferas para trabajar. En el giro tecnológico, que entre otros se ha producido durante la pandemia, por ejemplo, ya se verifica esta transición hacia este nuevo modo de organizar las sociedades y de producir. Y sabemos que por la situación real, durante la pandemia se han producido enormes despidos laborales, principalmente para las mujeres, pero también hombres. Y la Organización Internacional del Trabajo ha hecho alertas al respecto, es decir, a dónde vamos con esta movilización en el trabajo. Se han reducido salarios, se han reducido condiciones laborales y sin duda con el trabajo en casa, que parece que se va a quedar porque a los patronos les gusta, les conviene, se economizan muchas cosas, pero también el trabajo de este modo aislado impide que la gente se junte y hagan propuestas reivindicativas en el campo laboral o se organicen en sindicatos, en fin. Entonces viene para quedarse esta modalidad y se han producido muchos giros que implican estos desempleos. Con el giro tecnológico se espera que no serán recontratadas las personas que han sido despedidas o que ya no tienen trabajo, o muy pocas podrán serlo. Entonces hay toda esta movilización de la organización social en el mundo que tiene que ver con este giro, con la práctica ya de este nuevo modo de acumulación capitalista. Al fin, este momento que lo hemos visto desde el titular de Capitalismo Digital, también se ha conceptuado como capitalismo de la vigilancia. Shoshana Zuboff, por ejemplo, que ha producido una gran obra para analizar este aspecto, desde el ángulo, por un lado, de que el capitalismo digital se puede concretar a través de la acumulación de datos de personas y de la negociación de datos, es decir, la reorganización de todo en función de eso, es decir, ya las personas reales tendremos otro papel y otro espacio y los datos son los que permiten el negocio, la venta. Y entonces esos datos han sido a la vez vendidos o cedidos a instancias de control y vigilancia. La DSA de Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, eso no solo
ha sido tratado por Snowden, el ex trabajador de esa esfera que ahora está en asilo en Rusia, sino que hay obra, incluso obra de las propias fuentes de ellos, ¿no? Que están analizando este fenómeno de la venta y de la comercialización de datos personales. En esos datos personales está todo lo que nosotros y nosotras ponemos voluntariamente en las redes sociales, está todo lo que ponemos en nuestras computadoras, en fin, y también en las distintas aplicaciones que son de la robótica doméstica cada vez más presentes, en fin, con todas las esferas de digitalización tienen conexión hacia acá. Entonces, hay esa situación también, es decir, políticamente ha habido cuestionamientos de esto, éticamente, como ustedes enfocan también, ha habido cuestionamientos de esto, es decir, esta intimidad, esta calidad humana de cada quien y la posibilidad de que pueda manejar sus asuntos personales con cierta privacidad ya no le pertenece y nos están sustrayendo esa parte de la dignidad de las personas para colocarla como un producto, como un negocio. Entonces, por ejemplo, Shoshana Zuboff, que ha hecho esta obra sobre el capitalismo de la vigilancia, ella analiza cómo este modo de ese tránsito hacia la digitalización de la vida, se hace con el costo, por ejemplo, de esta parte que yo la llamo de la dignidad humana. Entonces ahí podemos encontrar muchos elementos. También está este giro de la organización de la sociedad, en tanto a la medida que vaya produciéndose este nuevo modo de trabajo, el lugar de trabajo serán estas salas virtuales. Nuestra vida personal, sentimental, de organización con los demás, con las demás, se hará a través de aplicaciones, de redes que pasan por esa vía. Los intercambios, el interconocimiento, la política también se gestionará por esa vía. En fin, la vida, la organización societal e incluso los asuntos personales transitarán a este modo de relacionarnos. Ahí nos diremos, en América Latina tenemos primero una brecha digital, no tendremos todo esto. Y además nosotros culturalmente operamos de otro modo y eso es un desafío. Es decir, nosotros podemos en este momento defender la posibilidad de continuar siendo seres humanos como somos, tener culturas, defender nuestra historia, nuestras civilizaciones y pensar en proyectarnos hacia adelante así. Es decir, y también tener posibilidad de crear, de tener creación artística. Hay ya aplicaciones que crean óperas, que crean todo, digamos, pero los seres humanos y especialmente la gente de América Latina todavía queremos imaginar cosas, imaginar ficción, imaginar obras musicales, obras de arte, etcétera. Entonces, esa transición está en disputa. No, o sea, eso es lo que nos impone el capitalismo de ahora, lo que describí muy brevemente anteriormente, pero está en disputa, es decir, los seres humanos que estamos vivos todavía podemos resistir a que la inteligencia artificial, que es considerada como más operativa que los humanos, puesto que no, primero dicen en las discusiones sobre la tecnología 4.0 se dijo, gobernantes decían, eso por lo menos va a evitar que gente corrupta se robe el dinero o que con la emotividad se maneje la economía de algún modo sesgado, etcétera, etcétera. Entonces no, creemos que si es una economía para los seres humanos, podemos proponer formas económicas, podemos proyectarnos hacia una organización social diferente con economía plural y diversa, por ejemplo, que considere distintas formas de producir y organizar la vida. En fin, hay muchas ideas de proyectarnos hacia el futuro que están en la mesa. En América Latina incluso se han planteado alternativas civilizatorias. El socialismo en el siglo XXI es una, porque está colocando
un cambio para el siglo XXI y que está con los ojos puestos en la integralidad del conjunto de la sociedad, pero también de cada ser humano, de cada persona. En ese marco incluso emergió la propuesta del socialismo feminista. También en el mundo andino tenemos la propuesta del buen vivir, vivir bien, que plantea transitar del capitalismo que está focalizado en la reproducción del capital y la acumulación del capital, y que hace siglos vivimos desorganizando la vida con ese parámetro. Estamos proponiendo organizarnos en torno a la vida, colocar la vida en el centro, la economía para la vida y la economía plural y diversa, por ejemplo, pueden ser un eje muy relevante para proyectarnos hacia el futuro de otro modo, más sostenible, dirían algunas, y que sin duda no pondrá al mundo en jaque como hace esta dinámica de capital que ya agota todas las capacidades de reproducción de la vida y que ya ha llegado a agotar incluso la capacidad humana de adaptarse a estas suertes de locuras que están planteando y que ya están avanzando para que el capitalismo pueda mantenerse. Reflexionando sobre ese escenario que usted nos está describiendo profundo y detalladamente en relación a lo que tiene que ver con el capitalismo digital o el capitalismo de la vigilancia, surgen en América Latina y el sur global espacios de posibilidad, espacios alternativos de organización. Uno de los elementos fundamentales del tema del Estado en clave digital lo es la comunicación. Una de las cosas que permite la organización popular es justamente las formas de organización, comunicación popular. ¿Cómo ve usted esa comunicación popular que está atravesada por la brecha digital? Porque eso es otra cosa que es importante, pues digamos, señalar en un capitalismo digital donde existe una brecha digital que excluye a parte importante de la población del sur global y de América Latina. ¿Cuál es el valor de la comunicación popular? ¿Cuál sería entonces el alcance de esta comunicación popular que permitiría formas de organización, políticas orgánicas y transformadoras? Quizá la comunicación, en la era de la comunicación en la que se expresan todas estas inequidades, estas desigualdades que usted está mencionando, muestran el conjunto de lo que sucede con el capitalismo. Entonces, estamos viviendo, por un lado, un ensanchamiento de las posibilidades comunicacionales. Es decir, las tecnologías digitales sí permiten que cada persona pueda tener mecanismos o por lo menos aplicaciones para comunicar con los demás e incluso para generar información desde sus propias fuentes. Eso ha cambiado desde el último cuarto del siglo XX, ya vino cambiando y ahora estamos en eso. Es decir, ha habido un ensanchamiento de la capacidad y de la posibilidad de comunicar de las personas. Y las personas comunican, es decir, se han ampliado las posibilidades de que cada quien pueda interrelacionarse con otros e incluso a través de la tecnología pueda generar comunicación en grupo. Eso existe. Y claro, ahí depende de cómo se hace y para qué se hace todo este proceso. Pero creo que hay que reconocer que eso existe y que esa posibilidad tecnológica está colocada. Por otro lado, también este proceso de ampliación de las posibilidades comunicacionales de la gente no se han hecho sobre la base de la organización de la gente sobre sus propias necesidades y posibilidades, sino que el mercado ofrece productos que están disponibles para quien pueda obtenerlos. Y ahí, claro, hay una gran disparidad en la posibilidad tecnológica de cada quien, porque obviamente no todo el mundo accede no solo al producto, sino también a los conocimientos. Es decir, las tecnologías digitales tienen que ver con el conocimiento muchísimo y ahí hay una desigualdad, una disparidad gigantesca en América Latina y el Caribe y en el mundo. Y por otro lado, a más de la concentración en la propiedad de estas aplicaciones, es decir, del software,
la propiedad de todos los espacios de telecomunicación son privados, son corporativos. Es decir, conocemos, no hay una gran diferencia. A veces cambian los nombres de la corporación en cada país, pero son las mismas corporaciones las que están presentes en el mundo entero. Eso es de alguien, es decir, lo que hacemos y lo que creamos en esa forma de comunicación no es completamente nuestro. Entonces, por otro lado están los medios de comunicación corporativos, que también no han desaparecido y tienen su nicho de producción comunicacional y tienen su influencia en distintos campos, entre esos en hacer operativa las capacidades, los planteos que hace el mercado para las distintas sociedades, pero también son muy funcionales, por ejemplo, en esta transición que estamos viviendo hacia el poder corporativo, hacia estos poderes fácticos del capitalismo. Hay una batalla ideológica para convencernos de que esa es la salida, no hay otra, es mejor, es tecnológica, es buena, vamos a ser más grandes como sociedades, etcétera, etcétera. Entonces se habla de ciencia y tecnología, por ejemplo, pensando que hay una línea sola, no hay más que una sola línea, no hay más que una sola tecnología y no hay más que un solo modo de hacer eso, el empresarial. En fin, en todo caso eso existe, y por otro lado hay la necesidad de comunicar como seres humanos que tenemos en todos y todas. Entonces, si no nos apropiamos de la capacidad que está ya y que tenemos a través de estas tecnologías, por ejemplo, quedamos al margen de la posibilidad de no solo de acceder a la información, sino también al conocimiento y de poder ser gestores y gestoras de nuestro bien común, del interés común e incluso del interés propio. Entonces hay todo un desafío ahí, es decir, la mayoría de los pueblos del mundo no tiene acceso a la producción comunicacional en el sentido ya de decir con contenidos, porque podemos producir muchas cosas, pero lo que define que sea comunicacional es la capacidad que tengan de análisis y también de relatar hechos de un modo a que reflejen bastante las realidades, ¿no? Entonces hay esa disparidad. La comunicación popular es importante y es importantísima en América Latina. Es decir, históricamente, por ejemplo, constatamos cómo la radio ha ocupado un nicho que hasta ahora existe, es importante, es decir, es un medio de expresión. Asimismo, la prensa escrita, todo eso existe, pero lo que se está buscando es que esto refleje los intereses de la gente, las preocupaciones de la gente por un lado, y por otro lado de que la información que se produzca refleje también las relaciones de poder que viven los pueblos y las culturas en este mundo. La comunicación popular llena ese espacio, es decir, reflejar lo que la gente del pueblo quiere, lo que las mujeres del pueblo piensan, lo que las comunidades quieren reflejar, y no solo dejar ese espacio para que la comunicación corporativa nos muestre lo que las élites quieren y releguen a todos los demás a un lugar inexistente, que no es ni siquiera secundario. Entonces es un derecho humano, este derecho a la comunicación, el derecho a que las personas se expresen desde sus propios contextos, desde sus propias culturas, desde sus propias necesidades. Y es el reto de ahora, construir todas estas esferas de comunicación, o sea, ya pasando a un nivel más elevado, digamos, entre comillas, de la sociedad de la comunicación. Es impensable
que se mantenga esta exclusión comunicacional. Entonces, la comunicación popular, la comunicación alternativa, los medios populares y alternativos tienen ese espacio y se necesita tener mucho más en todos los formatos. Es decir, la gente, las sociedades, las culturas no han tenido todavía toda la posibilidad de reflejar lo que quieren en comunicación y creo que hay que dar un giro a esta suerte de desviación de los usos del mundo digital para que podamos comunicar más desde ahí, es decir, que hagamos más posibilidades de comunicación desde los pueblos y para los pueblos que desde las élites para que consuman ellas y todos los demás. Finalmente, me gustaría reflexionar con usted si nosotros tenemos ante nosotros el reto de construir nuevas formas de Estado, nuevas formas de democracia, democracias que son radicales, democracia de carácter popular, ante este escenario que nos problematiza en relación a la tecnología, a la ciencia, a la información, ¿cuál cree usted que es el desafío dentro de la construcción de la subjetividad de la nueva ciudadanía? Es decir, ante estos retos debemos crear fisuras, debemos crear rupturas en la lógica de comprender el poder y la democracia. Este nuevo escenario, ¿a qué retos, nos llama, nos convoca para la configuración orgánica de una ciudadanía, desde una subjetividad para la transformación? Claro, a ver, el Estado, desde el inicio del neoliberalismo, ha sido puesto en jaque. O sea, si tomamos desde los primeros pinitos del neoliberalismo, si tomamos sus decálogos, lo primero que vamos a ver es esta arremetida contra el Estado y la tesis del neoliberalismo, que es la liberalización, principalmente la liberalización mercantil. Entonces venimos ya de varias décadas en ese ritmo, es decir, un cuestionamiento de esta forma de organización societal y un endiosamiento de las esferas liberales de mercado. En esta nueva fase, las corporaciones se proponen una cosa que llaman de nuevo pacto estratégico, en el que ellas se proponen ser como las mediadoras entre las personas, la ciudadanía, el individuo y el poder. El poder son ellos, pero ellos se proponen de modo autorregulado a esta nueva reforma estructural que sería individuo versus corporación, que es lo que ya estamos viviendo. Y en todo caso, ellas ya han declarado la desaparición del Estado y han declarado como obsoletas todas estas formas de organización de los individuos. Entonces, ¿a dónde apuntamos? A que las personas individualizadas al extremo se ubiquen solas frente al mercado. Entonces, eso para los pueblos del sur es impensable. Primero porque la mayoría de pueblos, y ahí no solo de América Latina, sino del mundo, tenemos percepciones de colectividad. Los seres humanos somos interrelacionados porque somos así. Es decir, no hay ser humano que pueda sobrevivir desde que nace solo en el planeta, o quizá haya con la mutación, pero somos interdependientes, nos organizamos colectivamente y queremos continuar haciéndolo así. Por otro lado, en el transcurso de la historia hemos desarrollado culturas y civilizaciones que son importantísimas, son nuestros referentes. Entonces, esta mediación entre individuo y corporación que está planteada en muchas sociedades del mundo, en la mayoría no aplican y no queremos que apliquen. Y claro, ahí está esta parte de la subjetividad que estás preguntando, que planteas, porque por lo menos, o sea, la subjetividad no es algo inerte, digamos. La subjetividad tiene que ver con el contexto, con la historia, con cómo las personas vivimos en el contexto y en la historia. Y en nuestro contexto y en nuestra historia tenemos esta proyección colectiva y justamente los cambios civilizatorios que estamos planteando en América Latina, por ejemplo,
tienen que ver con eso. Nosotros estamos planteando cómo organizar las sociedades pensando en la vida, pensando en la reproducción de la vida, y eso tiene que ver en organizarnos diferentemente entre humanos y humanas, y organizarnos diferentemente para vivir la interrelación con el planeta, con la naturaleza, de un modo que justamente nos permita restablecer los equilibrios que han sido rotos por esta explotación, sobreexplotación del capitalismo sobre los seres humanos, sobre la naturaleza, pero también restablecer formas de organización distintas. Por ejemplo, el capitalismo y el patriarcado han destruido los principios de interrelación sana. Hay explotación en la convivencia cotidiana, y en estos planteos de cambio estamos hablando de validar, por ejemplo, los cuidados, validar la economía del cuidado como una forma de crear sociedad, de crearnos en la sociedad y de recrear. Y entonces es otra cosa, completamente, es la antítesis de lo que están planteando los poderes. Y felizmente, como digo, en América Latina hemos logrado colocar varias pautas ya en las esferas de poder, que también preguntabas cómo eso se puede articular con el Estado, en ese sentido, puesto que desde inicios del siglo XXI se han propuesto refundaciones del Estado que están todavía en marcha. Es decir, no es ahistórico el Estado. El Estado tiene un proceso histórico y los pueblos tenemos la capacidad de definir lo que queremos que sea. Entonces, por ejemplo, estamos definiendo en pueblos en los que vivimos y convivimos muchas etnias y culturas, el Estado como plurinacional. 2 constituciones garantizan esta existencia de Estado plurinacional, la de Ecuador, e incluso el Estado plurinacional de Bolivia se llama así. Y eso implica muchos retos de transformación, es decir, cómo aprendemos a convivir y a recrearnos desde las diversidades, desde las distintas formas de diversidad que coexisten y que coexistieron en la historia. Algunas son estas étnicas, culturales, pero también hay otras diversidades entre los géneros, sexogenéricas. Hay muchas formas de encontrar esta nueva convivencia humana y en eso estamos, felizmente. El socialismo feminista que ha quedado enunciado por Chávez, por ejemplo, tiene también implícitos esos planteos, puesto que al referir, por ejemplo, a otros principios que están colocados en el Plan de la Patria en Venezuela, vemos cómo puede esto interrelacionarse, por ejemplo, con la construcción de comunidad. De hecho, desde afuera, cuando leemos cómo se han ido desarrollando la propuesta de misiones, vemos que muchas tienen que ver con esto, con la validación de las esferas femeninas de organización comunitaria, social. Y eso sí puede producir otro tipo de convivencia humana que no sea la de explotación de los hombres sobre las mujeres, de unos hombres sobre otros, y tantas desigualdades que existen en las sociedades. Así que nosotros y nosotras pensamos que es un momento de urgencias el de ahora, puesto que todo esto de la transición hacia ese nuevo modo de acumulación que se presenta casi como una etapa superior de la humanidad, está moviéndose bastante rápido, y que si dejamos que se concrete tal como está planteado, no tendremos mucho espacio para continuar defendiendo estas nuestras utopías, nuestras propuestas de proyección en la historia. Así que estamos a tiempo todavía, y reflexionar, analizar, y creo que nombrar las cosas por su nombre es clave en este momento. Entonces, el capitalismo digital viene de la mano del capital monopólico, concentrado y excluyente, y tenemos que nombrarlo así, nombrar al poder corporativo, nombrar a este desprendimiento de la calidad de seres humanos que está planteando, y proponer alternativas como ya lo estamos haciendo. Queremos entonces agradecer a la doctora Irene Neón, quien nos ha analizado todo este escenario actual que tiene que ver con el capitalismo digital, que tiene que ver con el capitalismo de la vigilancia, y cuáles son esas grandes tareas
que tenemos como pueblos del sur global para cambiar todas estas realidades. Muchísimas gracias, doctor. Segundo paso para nuestra América.